tema es ciudades saludables versus ciudades enfermas. La ciudad, como tal, es el producto material más grandioso, heterogéneo, complejo, realizado por el hombre. Su proliferación y dominio ha sido indetenible a través de la historia. Y tenemos que decir como costra técnica, o sea, medio ambiente construido, y como vida humana, tiene problemas complejos, muchos de ellos no resueltos. En la medida en que se ataquen, habrá ciudades más sanas que ciudades enfermas, pero a la vez es sede del conocimiento. Eso significa que es la principal fuerza productiva que se requiere para sociedades avanzadas dentro de este paradigma vigente, y por supuesto la ciencia y la técnica son urbanos. En América Latina padecemos de todo lo que es toda la investigación científica, por lo tanto en ese aspecto son ciudades enfermas. Pero también es la forma de asentamiento humano principal. Su inserción en todo lo que es el contexto o entorno económico es la forma general de salud y enfermedad urbana. Esto es lo que tiene que ver con la base económica como tal. Y podemos hablar en este sentido de que, además de haber ciudades donde la sede del conocimiento es importante, tenemos ciudades como centro de finanzas, como cualquier tipo de mensajería mundial, y en otro nivel ciudades turísticas, ciudades lúdicas, pero en todo caso eso está muy desigualmente distribuido. Por lo tanto, para hacer una disertación sobre ciudades sanas y ciudades enfermas, hay que referirse a todo el proceso de la urbanización en países subdesarrollados, diferenciándolo con los países desarrollados. En el mundo el proceso es cada vez más urbanizado. Cuando estamos hablando de estas cifras de 10.000 millones de personas en ciudades para mediados de siglo, pero de ello lo particular es que el 90% de esas ciudades en el mundo subdesarrollado, y del 60 al 2000 la tasa de urbanización en los países subdesarrollados es del 3.66% versus los países desarrollados que llega apenas al 0.86%. Bueno, esto todo lleva a toda una cantidad de características específicas. Vemos unas ciudades alejadas de un desarrollo industrial previo, vemos unas ciudades donde todas esas redes de información y mensajería están disminuidas, vemos unas ciudades donde la tercerización avanzada casi no existe, es la ciudad plebeya, la ciudad de los países de Asia, África y América Latina, donde la característica es que el desempleo y el subempleo campean por todos lados, las normas de habitabilidad, especialmente las condiciones sanitarias, no valen, ahí están esos asentamientos, y prevalecen los asentamientos urbanos precarios. Entonces tenemos tres facetas sociales fundamentales, muy relacionadas pero no idénticas, de ese aspecto perverso del desarrollo global contemporáneo: la pobreza, la ocupación laboral con predominancia de empleo informal y los asentamientos precarios. En el mundo, lo que existe de riqueza y lo que existe de conocimiento acumulado daría para realmente beneficiar a todo lo que padece la humanidad como tal. Pero eso no es así. Los procesos de concentración y centralización de la riqueza han arribado a sus más extremas asimetrías. Y cuando se habla de pobreza, por supuesto que hay que relacionarlo con el consumo necesario, histórico, social, que se ha venido dando, pero hay una cierta aceptación a decir que el 56% de la población mundial es pobre, y de eso un cuarto es pobreza extrema. Veamos la gravedad: 90% en países del sur. América Latina cuenta con un 50% de pobreza y en algunos casos se llega al 70%, pero estos son dos datos graves. 1.200 millones viven con menos de $1 diario y 2.800 millones con menos de 2. Entonces, estamos hablando de que, lejos de pensar que ese modelo económico mundial era la panacea, bueno, ha sido prácticamente destructivo de las condiciones de vida de una gran parte de la humanidad. Entonces, bueno, eso es la patología del urbano en esos asentamientos precarios, que no es algo marginal, son 1.000 millones de personas habitando en esas condiciones. 600 millones de habitantes en condiciones inadecuadas de vivienda y hábitat. 245 millones no acceden al agua potable, y la mitad de los países y las ciudades del sur no tienen agua por tuberías.
y 40% carecen de sistema de disposición de excretas, y ciudades más de 1 millón de habitantes carecen totalmente de cloaca. Si vamos a la recolección de basura, entre un 30 y un 50% no se recoge en las ciudades de América, Asia y África, y hasta un 90% pueden llegar estos datos. Entonces, esos asentamientos precarios, dentro de ellos, que por supuesto son lo que está en hacinamiento en las casas de vecindad en los centros de ciudad, el que deambula por la calle, que es todavía más pobre, y los barrios propiamente. Ese es cuantitativamente el más importante dentro de todos esos asentamientos, con condiciones de servicio de habitación por debajo de la norma, porque se instalaron allí sin proyecto, carencia de servicios de infraestructura básica y equipamientos comunales, un gran hacinamiento en muchos casos, que por supuesto empeora los problemas de salud, y precariedad en la tenencia de la tierra, que los hace mucho más vulnerables porque no compiten en igualdad de condiciones. Nuestras ciudades están, en ese sentido, más enfermas que sanas. Y por supuesto, ¿a qué lleva? Enfermedades agudas que tienen que producirse. Esto es, por supuesto, producto de la carencia de agua, producto del no saneamiento de las excretas y todo lo que tiene que ver con las aguas servidas, y por supuesto, producto de la no recolección de basura. Las de origen hídrico son sumamente serias, que es el agua estancada, el agua contaminada, la ausencia de agua o por vectores. En algunos casos ha habido cifras de casi 2 millones de muertes anuales por problemas de agua en cuanto a muertes de cólera, diarrea, etcétera. Pero eso es alto como cifra. Por las excretas, por supuesto, también, amibiasis, cólera. Y en la basura también es sumamente serio, porque aparte de las infecciones respiratorias, las infecciones intestinales, etcétera, muchas de ellas que no puedo mencionar aquí, están también los roedores, que traen, por supuesto, desde la peste bubónica hasta la leptospirosis grave, pues, por la orina de ellos. Y esto, pues, todo lleva a que es realmente serio el problema de las enfermedades y estas condiciones de vida. Y por si fuera poco, la lista no termina. Hoy día, en los barrios de Petare, se ha encontrado el chaga citadino anidado en las paredes no frisadas de las viviendas. Hasta ahora nos habíamos referido a lo que es las ciudades venezolanas, a las ciudades mundiales, y ahora vamos a concretarnos a las ciudades venezolanas. Son, por supuesto, es su inserción en el mundo globalizado como tal, y es un país exportador de petróleo, solo exportador, monoexportador, importador de todo lo demás, con una fuerza de trabajo laboral, con un nivel de instrucción de 7º grado promedio. Por otro lado, estamos hablando de un trabajo informal de más del 50% y un trabajo formal muy disminuido que está en las oficinas y en los entes públicos, que están absolutamente atrofiados, una educación muy deficiente, como mencionó el padre Ugalde en su conferencia ayer en la mañana, y toda una cantidad de características que ya hacen la inserción de Venezuela en el mundo con esa patología. Pero aparte de eso, son aglomeraciones humanas no rurales, con precarias infraestructuras, mínimos servicios, calidad ambiental deteriorada. Son ciudades enfermas. Esta es una simplificación de la división del espacio en cualquier ciudad latinoamericana y especialmente en Caracas. Una parte de ella, la ciudad formal, con cierto proyecto, infraestructura, servicios, y esto que es lo problemático, las barriadas. Y por supuesto, para poder hablar de ciudades sanas, tenemos que integrar esta ciudad. Y estos son los barrios en Venezuela, que es esa cara que vimos allá, que por supuesto están subdotados de infraestructura y de servicios, no tienen un proyecto adecuado como tal, requieren para su inserción de resolver las carencias internas, insertarlos en la ciudad, y por supuesto la cifra de esta forma de habitantes en estas condiciones de asentamiento llega en nuestro país a un 51%, es muy alto frente a la media de América Latina, que es el 30%. La intervención en barrios sobre qué hacer y cómo hacerlo, ha habido suficiente trabajo acumulado, mucho tiempo. Los desalojos fue una forma que fracasó en todas partes del mundo. Nunca se han considerado que son zonas que allí van a permanecer y que hay que hacerles sus servicios, incorporarlos a la vida como todo el resto de la gente. Y las intervenciones puntuales son los pañitos calientes que han realmente problematizado toda la situación. Y para esto ha habido
bueno, experiencia de un grupo de profesionales, profesores, investigadores de la Universidad Central, que nos dimos a la tarea de montar el programa de habilitación de barrios, que fue política de Estado durante 2 años en este gobierno, abortado como tal, y pudo llevarse adelante en 22 estados con más de 2 millones de personas beneficiadas. Todos estos barrios como tal requieren unir todos los susceptibles de ser unidos. Capacidad de respuesta de las comunidades residentes, movilización de los recursos de todo tipo y el sector privado de organismos internacionales. Todo esto significa que llega la población y todos los profesionales, todos los distintos entes a ello. Urgencia de desarrollar un programa de habilitación de barrios interfiriendo en todo lo que es las zonas como tal, con proyectos de ingeniería urbana y con equipamientos comunales, pero lo más importante, el apoderamiento de las comunidades como portadoras de este trabajo. Esa es la verdadera incorporación de voz y voto, voz y poder a las comunidades, que es una de las formas de aminorar la pobreza hoy día, es haciéndolos cuentadantes y participantes de todo este proceso. Termino entonces, bueno, aquí no camina, en las condiciones en que se encuentran los barrios, si no se acometen programas de ese tipo, es verdaderamente un problema de salud pública. Pero para terminar, contar con ciudades saludables, una ciudad pujante, gran concentración de servicios punta, población altamente calificada, producción de alto valor agregado, un ambiente construido óptimo y estimulante con todos los servicios incorporados y, por supuesto, trayendo y estructurando todas las zonas de barrios a la ciudad, dotándolas de servicios para toda la vida y consumo colectivo, significa contribuir con el problema de la pobreza y desigualdad y avanzar en el desarrollo integral del venezolano. Son las grandes banderas del eminente médico venezolano al cual le rendimos homenaje en este congreso, José María Bengoa. Muchas gracias.